¿Qué tal? Ya estamos aquí en Más Cultura. Hoy vamos a hablar de artes plásticas y nuestro invitado de hoy es todo un conocedor en el proceso de la serigrafía. Él es Gerardo Vargas y nos ha dado la oportunidad de verlo trabajar en su taller. Vamos a explicar un poquito acerca del proceso, nos vamos a enterar bien de qué es la serigrafía. Yo, por mi parte, les voy a platicar acerca de quién es Gerardo Vargas, un poquito acerca de su obra, sus motivos, los lugares donde ha expuesto, así que quédense aquí en Más Cultura. Es muy usual que con este afán de Gerardo de separarnos un poquito de la galería, del museo, de quitar al intermediario y que la obra del artista pueda ver directamente al público, él exponga tanto las etapas de su proceso como en lugares donde más bien te encuentras su obra sin buscarla, aunque por supuesto, si nos ponemos a revisar su trayectoria, tiene una gran cantidad de exposiciones en galerías, en museos, etc. En sus antecedentes que hay donde él busca como invitarnos a conocer el proceso, a conocernos qué es exactamente lo que él hace y cómo inicia, por ejemplo, con la serigrafía. Él elaboró una exposición llamada simplemente Dibujos y de alguna manera él dice que son apuntes trasnochados, como otros artistas plásticos. Él tiene una nota donde va llevando el progreso de lo que se le ocurre y bueno, en esta ocasión nos lo mostró antes de darle color y pasarlo a serigrafía. Así que bueno, vamos ahora a escuchar a Gerardo Vargas, que él mismo nos va a enseñar el proceso de la serigrafía y volvemos aquí en Más Cultura. Bueno, lo voy a tratar de explicar como a mí me funciona. Es una técnica muy metódica y creo que sería difícil como si alguien que no conoce no está viendo paso por paso lo que voy a platicar, pero a grandes rasgos, y como yo la trabajo, todo empieza a partir del dibujo, a partir de la idea. Primero hago un apunte rápido que lo puedo hacer en cualquier lado, en una libreta, es como la bitácora de ideas, puede ser hasta un garabato, y le pongo una anotación para que no se me olvide lo que se me ocurrió en algún momento. De ahí empiezo a pulir esa idea y hago un primer boceto. De ese primer boceto hago un dibujo después ya más elaborado. Ya estoy pensando en que va a ser una serigrafía. Ya estoy pensando en que tenga calidad. De ese dibujo se hace un proceso fotomecánico, es decir, lo llevo a una imprenta y ahí el dibujo lo plasman en un papel transparente, en un acetato transparente. Eso me va a permitir pasar al siguiente paso, que es el proceso fotográfico. Es decir, el dibujo yo lo traslado a una malla con bastidor, como esta que vemos atrás. Y eso va a ser, por decirlo de alguna manera, el molde. La serigrafía es una técnica antigua, tengo entendido que pues, la comenzaron a hacer en China hace muchos años, como todo lo que hacen los chinos, y pues se ha ido diversificando de muchas maneras. Ahorita, antes se trabajaba con seda, ahora ya se hace con nylon, esto que vemos atrás es nylon. El nylon tiene una trama de hilos, y son determinada cantidad de hilos por centímetro cuadrado. Eso es lo que nos da la fineza o la no fineza del trazo. Es decir, si hay 160 hilos en un centímetro cuadrado, por ahí va a pasar la tinta y va a haber mucho más precisión. Es comparable un poco al proceso de la fotografía y del grano, ¿no? Como se hacía antes. Y si hay menos hilos, bueno, pues eso se puede, una malla con menos hilos se puede usar para tirar las plastas de color, donde no hay tanta necesidad de definición. Es una técnica de estampación, es reproducible, se pueden hacer
50 serigrafías o impresiones, o 100 o 500, aunque por lo general yo no paso de 100, también un poco para darle el carácter de original. La originalidad en una serigrafía pues tiene que ver con la firma y con el número de serie. El número de serie dice qué copia de la edición de 100 o de 50 adquiere una persona, ¿no? La serigrafía, una de las características que la diferencia de otras técnicas de estampación como pueden ser el grabado o la litografía es el uso del color. El uso del color en este caso hay diversas maneras, pero yo trabajo mucho con bases transparentes, con matices. Es decir, la serigrafía, aunque se trabaja con plastas y a partir de este molde que hablábamos, hago algo cercano a una pintura porque mezclo colores que dan más colores, hago combinaciones. Es decir, eso es como lo que me diferencia de la mayoría de la gente que hace serigrafía comercial. No quiero meterme en ese proceso, pero es más difícil según yo y es menos plástico, menos expresivo, porque de esa manera nada más se tiran plastas de color uniformes. De la manera que trabajamos aquí, insisto, son matices. Puedes combinar un color rojo con un amarillo, empalmarlos y te sale un tono o un matiz de naranja. La calidad pues ya es la que tenemos cada persona que trabajamos la serigrafía. Es algo en lo que pienso comúnmente, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y además en este momento qué pasa. Yo creo que paradójicamente está adquiriendo más valor, la gente valora más en este momento lo hecho a mano. O sea, antes un cartel para anunciar una exposición se imprimía en serigrafía y la gente iba y arrancaba esos carteles y los coleccionaba. Ahora ya es más difícil porque todo está invadido de impresiones en plotter, ya hay un bombardeo visual impresionante. Entonces sí creo que la serigrafía o otras técnicas de estampación manuales se vuelven un objeto más preciado, un objeto más valioso en ese sentido, de que tienen cierto grado de autenticidad. En algún momento alguien decía el grabado puede ser un arte menor, porque no tiene la calidad única o no tiene la calidad, a veces decían espiritual, de la pintura o la escultura, que eran las manifestaciones más trascendentales. Pero el grabado por sí mismo alcanza muchas calidades. En uno de sus ensayos que Octavio Paz escribía acerca del arte, en esta gran colección que hace de arte mexicano y de arte mundial, hablaba de la característica del grabado y mencionaba que si dudáramos de las obras que Durero hizo del grabado, estaríamos confundiendo la calidad estética porque solamente sería una técnica, entre otras palabras. Y en ese sentido, uno de los grandes aliados que el grabado ha tenido, o quien ha ido de la mano con el grabado, es el libro. O sea, el libro, desde su época primaria, cuando Gutenberg pues lo hace a partir de grabados. O sea, las piezas móviles que Gutenberg usa en la prensa móvil son unas piezas móviles que son grabadas. De hecho, el taco de madera que utilizan las imprentas, que utilizaron las imprentas primarias, 2.5 centímetros, los tacos se le llamaba a las placas que eran grabadas, a las placas japonesas, a las placas alemanas, a las francesas. Entonces, se unen esas placas en un nuevo soporte que va a ser la máquina que imprime, pasa un rodillo y sale una impresión, o sea, sale una página de libro. Los primeros libros que se fueron haciendo en los conventos, que algunos eran hechos a mano, pues tenían piezas dibujadas, ya estaban siendo ilustrados. El proceso continuo del libro entonces viene a ser una edición de grabados para que entren con los libros, porque los libros tampoco se hacían por miles como ahora los hacemos, se hacían pequeñas ediciones
que iban ligadas a lo que el grabado era. Las portadas iban impresas en piel, tenían ilustraciones que eran exprofesas para eso, principalmente eran ilustraciones religiosas durante los primeros años y después fueron cambiando. En esta modalidad, el libro ilustrado siempre fue funcionando como una obra estética y funcional de información y de cultura. Ejemplos, podemos ver muchos por ahí, a los que nos van gustando lo visual de los libros, no vamos a olvidarnos de Gustave Doré, que ilustra la Biblia. Por ejemplo, la Biblia se utiliza como un libro de libros, pero también está ilustrado. O sea, Doré va a ilustrar una serie de libros con grandes cualidades que pasan a ser, evidentemente, libros importantes. Entonces, un ejemplo muy rápido que les pongo para ir cerrando esto: la Universidad Veracruzana misma, su editorial hace una serie, reedita una serie de libros que nuestros estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas ilustran. Vamos, la idea es ir conformando nuevamente el grabado como formación de nuestros estudiantes, pero que sea publicado, que por ejemplo libros clásicos de la universidad están siendo editados y están siendo publicados constantemente. ¿Quién es Gerardo Vargas? Él nació en 1971 en el Distrito Federal, aunque él más que de Feño se siente de Chihuahua. De allá es una buena parte de su familia y también es verdad que muchos de sus trabajos se encuentran en ese estado y bueno, continuamente está en su agenda exponer allá, llevar algún tipo de obra. Para él es muy importante mantener una relación con el público para que le permita involucrar en su discurso esta idea de que el arte es de todos, es un medio de comunicación masivo y sobre todo para quitarnos de la idea de que puede ser algo muy elitista con todo y que él estudió artes plásticas, así que en parte por eso se dedica a la serigrafía, que él dice es una técnica muy democrática. Mi imaginario, en principio, creo que fue muy desarrollado por mi abuelo. Él ya murió, pero hasta los 11 años que yo tenía cuando fue que falleció, me influenció, me desarrolló o me puso en contacto con muchas cosas que siguen siendo para mí mágicas, aunque pueda no parecerlo. O sea, es decir, de muy niño me llevaba a ver aterrizar aviones al aeropuerto, buscaba que nos dejaran entrar a las cabinas cuando viajábamos, como que todo el tiempo me estaba abriendo la posibilidad de ver ese tipo de cosas, como un avión, un tren, un camión, un carro, cosas que son muy cotidianas y utilitarias. A mí me permitió verlas de otra manera. O sea, un avión se me sigue hasta la fecha siendo mágico. O sea, una cosa que vuela, una cosa pesada que vuela y en la que uno se encapsula y viaja en el tiempo, ¿no? Mucho tiempo viajé de aquí a Chihuahua, que es mi lugar de origen, en camión. Y luego empecé a viajar en avión. Y sí tengo esa distinción de uno y de otro, porque el avión hasta la fecha se me hace mágico. Te subes, te encapsulas, te encierran en una atmósfera y a las 2 horas ya estás en otro punto que en un camión te hubiera llevado 24 horas llegar, y todo eso tiene en la mente pues procesos, ¿no? En un camión vas piense y piense y piense, y en un avión pues es más observación del cielo, de las estrellas si es de noche, de la altura, del aterrizaje, de la velocidad, de una serie de cosas que me hacen pues tener este tipo de aprecio, ¿no? Las máquinas hasta la fecha también me provocan mucha curiosidad, mucha magia, porque generalmente a quienes crecimos en esta generación del cambio, yo tengo 42 años y me tocó despanzurrar una grabadora o despanzurrar un aparato casero. Me tocó estudiar en un Cebetis una carrera técnica. Y pues antes veías el engrane, la bandita, los tornillitos, y podías incluso meterte un poco a investigar de qué se trataba todo. Ahora yo veo un iPad y pues sí, lo usamos y sabemos hacer un dibujo, escribir algo,
pero no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que hace que veamos cosas en la pantalla o cómo funciona. Entonces, sí traigo en mi experiencia, en mi bagaje de cosas, pues esa experiencia con los objetos. Desde muy niño también, en mi familia pues nos inculcaron el gusto por viajar, por el campo, por acampar, por tener animales. Siempre hubo animales en la casa de mis papás. Y aunado a eso, cuando salí de la Facultad de Artes Plásticas, circunstancialmente me presentó la oportunidad de trabajar como freelance para el Instituto de Ecología aquí en Jalapa. Entonces, pues entré en contacto con gente muy interesante, investigadores de muchas cosas, investigadoras de moscas, de escarabajos, de cangrejos, de aves, de diversas plantas. Y entonces pues también fui involucrándome en el tema de la ecología y ya no me lo quité. O sea, ya ahora cualquier trabajo que hago, o la mayoría, tienen ese referente, aunque sea sutil o escondido por ahí. Uno de los primeros grandes trabajos de Gerardo Vargas en el campo de la serigrafía fue la colección Raíz. Ahí hay 11 ilustraciones que se utilizaron para hacer un calendario que de hecho salió a la venta, lo sacó a un precio bastante accesible el gobierno de Chihuahua y tiene un tema muy concreto, que es la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Pues porque Chihuahua es la cuna de la revolución y también porque Jesús Vargas, historiador bastante famoso allá en Chihuahua y a su vez papá de Gerardo Vargas, tuvo mucho que ver con la creación, lo ayudó a redimensionar varios elementos que son simbólicos y que de alguna manera no han sido tan tomados en cuenta, que están en el imaginario colectivo de la gente de allá, como los trenes, las piñatas, las armas, la fiesta. En fin, este calendario seguramente es una joya para quien quiera que lo haya tenido. Ahora vamos a una nota editorial y seguimos aquí en Más Cultura. El arte feminista es un movimiento paralelo a la segunda ola del movimiento feminista que aparece, digamos, alrededor de 1960. Las mujeres artistas, el lema que tienen y que retoman del movimiento feminista es "lo personal es político", es decir, todas las cuestiones que nos han dicho que somos las mujeres, por ejemplo, que pertenecemos al ámbito de lo privado, el tema de la reproducción, de la maternidad, del cuidado de los hijos, de la casa, etcétera. Todas estas cuestiones que parecen o que han sido construidas de manera natural, ¿sí?, que son funciones que nos ha puesto la sociedad, las mujeres artistas las han llevado al ámbito de la reflexión artística. Entonces, muchas de sus obras están en función de la reflexión, del cuestionamiento y de la deconstrucción de este deber ser de la mujer o de lo femenino, y cuestionan todos estos paradigmas, todas estas construcciones sociales, y su obra refleja todo este cuestionamiento. Hay artistas feministas muy importantes, como Judy Chicago, por ejemplo, que es la pionera, digamos, en Estados Unidos del movimiento feminista, y que ella, por un lado, rescata a mujeres artistas del pasado en una obra muy importante que se llama La Cena, y que hace del conocimiento a muchas artistas que en su momento eran desconocidas. Y también retoma, por ejemplo, mucho a las diosas, este poder femenino, por ejemplo, que tenemos, y trabaja también mucho el tema de los procesos biológicos. Hay, de parte de ella y de Miriam Zafiro, que son las dos artistas más importantes, la propuesta de realizar un arte vaginal, de manera que sea el que demuestre la fuerza de las mujeres en su centro, en este caso biológico. Entonces, bueno, Judy Chicago, Miriam Zafiro y también en su momento Ana Mendieta, también trabaja el tema de acercar a la mujer a la naturaleza desde el hecho de ser mujer y desde este contacto
que deconstruye esto de lo femenino en relación a la naturaleza como naturalidad intrínseca del hecho de ser mujer. Entonces hay todo un cuestionamiento de ellas tres que digamos son las pioneras del arte feminista bueno, en nuestro continente. En general, los artistas tendemos a exorcizar nuestra personalidad o nuestros problemas o nuestras vivencias en el trabajo, y yo soy así, o sea, soy muy irónico, soy muy de humor negro. Es un ingrediente muy importante del lenguaje que yo uso. Soy muy respetuoso con quien no me llevo, pero con quien me llevo sí tengo ese juego así de molestar con humor negro. Entonces el trabajo no es que pretenda molestar a nadie, sino me burlo mucho de mí mismo o me burlo mucho de la visión que tengo de ciertas cosas, ¿no? Uno de los atractivos que representa para mí la serigrafía, te voy a hablar de dos cosas, te voy a hablar de algo atractivo y de algo que no me gusta. El atractivo es que es una técnica fácil y rápida, es decir, el grabado es más lento, los tirajes son más cortos, yo siento que es más metódico el proceso de impresión, la litografía me parece que puede ser también así como el grabado. El equipo es menos transportable, es menos fácil de llevar de un lugar a otro. Y bueno, la serigrafía me permite también hacer más accesible las imágenes. Si nos vamos en orden, una pintura, por ejemplo, me tardo mucho tiempo en hacerla. Si pienso en venderla, pues porque en parte de eso vivo, de vender mi trabajo, se la queda una sola persona y tiene que pagar más por ella. Y además yo no me quedo con ninguna pintura, tal vez con una foto. Y sí soy como, no sé cuál sea la palabra, sino si vanidoso o, no sé, me gusta mucho quedarme con lo que hago. Entonces la serigrafía me permite eso, tener un stock de cada edición que hago. Es decir, si hago 50, puedo vender hasta 48 y quedarme con 2 o 5 para un archivo, ¿no? El grabado, las ediciones son más cortas porque, como te decía, pues es más lento, más difícil todo. La litografía igual, entonces es por eso que hago serigrafía. Y además también por una cuestión muy circunstancial. En la escuela, mientras estudiaba en la facultad, pues hubo la oportunidad de empezar a trabajar en la galería en aquellas épocas, en los 80s o 90s, promocionando pues, las exposiciones de los artistas. Y ya después me involucré en comunidad de artes en promocionar también eventos de danza, de teatro, de música. Y pues se me quedó el gusto de alguna manera importante por seguir desarrollando la técnica. La parte que no me gusta es que es muy nociva, muy contaminante. En México todavía no nos llegan las tintas de agua o no sé yo dónde las haya, ya he buscado y no he encontrado. Para papel, para textil sí hay, pero para papel, que es lo que trabajo, no he encontrado quién surta ese tipo de tintas. Entonces, como se darán cuenta, pues hay que usar máscara, se ensucian las manos y se va uno a la casa todavía con el olor a solventes. Y de alguna manera creo que hace daño todos los días porque son materiales incluso radioactivos, algunos se meten por la piel, que son cancerígenos. Entonces, bueno, trato de protegerme y de dosificar muy bien pues, el hacer esporádicamente serigrafía. La mayor parte del año estoy dibujando o preparando pues, la edición o las ediciones que trabajamos en un corto periodo. Apuntes Trasnochados es el nombre de una colección que tiene Gerardo Vargas y que si le damos la oportunidad vamos a conocer cuáles son una temática que le interesa y también una manera de presentar su trabajo que a él le gusta mucho.
Como ustedes podrán imaginarse, el tema es la ensoñación y tiene algo de ecológico porque de alguna manera son criaturas que cobran vida de una forma muy extraña y claro, todo en un ambiente pues muy propio como para la noche. Y no todos esos trabajos están en formato de serigrafía, algunos simplemente pareciera que son bocetos que no ha llegado a trasladar, pero bueno, eso ya nos lo dirá Gerardo. Si ustedes quieren saber más sobre su trabajo, quieren echarle un ojo a las notas, a lo que ha dicho la crítica sobre él, pueden entrar a gerardovargas.wordpress.com y ahí se van a enterar de todo lo necesario. Yo soy Moisés, esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.